A continuación, en UAA TV. UAA TV presenta. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. La salud bucal y salud sistémica están intrínsecamente conectadas. Una boca con bacterias de inflamación o enfermedad periodontal puede afectar a todo el cuerpo. Una mala salud bucal contribuye a enfermedades cardiovasculares, diabetes y complicaciones para respirar o artritis reumatoide, ya que las bacterias de la boca viajan por el torrente sanguíneo y aumentan el riesgo de complicaciones. El día de hoy en Cuidando mi Salud, salud bucal y su relación con enfermedades crónicas. Comenzamos. La cavidad oral, situada en la intersección de la medicina y la odontología, sirve como un indicador crítico de la salud en general. Ignorar la salud oral no solo puede exacerbar problemas localizados en la boca, sino tener también repercusiones significativas en las enfermedades crónicas. El manejo proactivo de la salud oral a través de exámenes dentales regulares y el mantenimiento de una higiene oral adecuada puede mejorar significativamente la calidad de vida, al mismo tiempo que ayuda en la prevención y el manejo de enfermedades crónicas, reduciendo así su incidencia y tasa de mortalidad. Lamentablemente, debido al acceso limitado a los recursos médicos y a la atención dental, muchos pacientes solo reconocen la estrecha asociación entre la salud oral y la sistémica después de experimentar eventos de salud más graves, lo que posteriormente retrasa el tratamiento y la prevención óptimos. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. El día de hoy me parece que es un tema de suma importancia porque, bueno, por lo menos yo no sabía que podía haber esta relación de lo que es la salud bucal y su relación con enfermedades crónicas. A veces solo pensamos que esas enfermedades solo se quedan en boca y que no nos van a afectar al resto de nuestro cuerpo. Entonces, lo que vamos a aprender y conocer a qué se refiere esto. Y bueno, también quiero presentar que el día de hoy me acompaña Dani Ortiz, quien es estudiante de Comunicación e Información de sexto semestre. Hola Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Moni, muchísimas gracias. Estoy muy feliz y emocionada de estar con ustedes otra semana aquí en Cuidando mi Salud para seguir conversando de estos temas tan importantes. Muy bien. Y bueno, también muy contentas porque no estamos también solas en el set. Está con nosotras la doctora Sara Angélica Montaño González. Muchas gracias por estar aquí, doctora. No, al contrario, es un gusto, como siempre, venir a TVO y estar como invitada. Muchas gracias. Así es, ya es de casa. Ya soy de casa. Muy bien. Muy bien, doctora. Y bueno, ¿nos podría platicar un poquito más acerca de su trayectoria aquí en la universidad? ¿Qué clases ha dado? Un poquito más para conocerla más antes de entrar en materia. Claro que sí. Mira, pues yo soy cirujano dentista, egresada de la UNAM, y desde hace 18 años pertenezco a la Autónoma de Aguascalientes, ya soy gallo, ya de corazón,
y mi especialidad es patología bucal. Yo me desempeño ya desde hace 18 años como profesor titular de la Clínica de Prevención y Diagnóstico de la Autónoma de Aguascalientes. Tenemos una clínica de admisión en la cual yo la coordino actualmente y pues ahí nosotros recibimos a todos los pacientes que llegan de primer ingreso y obviamente los revisamos, les hacemos un examen médico general y de ahí los canalizamos a lo que ellos requieran en el servicio de estomatología. Y obviamente también doy la clase teórica a los semestres de cuarto y quinto semestre, les doy la materia de patología bucal y pues entonces traemos a los muchachos pues preparados, ¿no? Los chicos están en formación, igual los que están en la clínica de diagnóstico, y entonces hacemos mucho hincapié en todas aquellas enfermedades que el paciente ya traiga consigo y que eso pues obviamente va a repercutir en su condición bucal. Así es, y que eso es lo que debemos de tener en cuenta, Claro que ¿no? sí. A veces no sabemos a lo que nos repercute. Así es. Vamos a seguir hablando de este tema, doctora, Claro que pero sí. antes vamos a un sondeo. En la comunidad universitaria, ¿cuáles son los problemas bucales más frecuentes? ¿Qué problemas bucales son los más frecuentes? Pues sobre todo es caries, periodontitis y abscesos bucales. La caries, gingivitis y enfermedad periodontal. La caries dental y la enfermedad periodontal. Los más comunes de las enfermedades bucales suelen ser la enfermedad de caries y la enfermedad periodontal. Bueno, estaría la caries y la enfermedad periodontal, son las más frecuentes. ¿Cómo afectan las bacterias de la boca a la salud de otras partes del cuerpo? Las bacterias, por ejemplo, pueden viajar las bacterias y causar endocarditis, y también, por ejemplo, en personas con diabetes mellitus puede agravarse los problemas periodontales que hay aquí. Bueno, estas bacterias a veces pueden viajar a través del torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo y pueden provocar infecciones. Pues se ha visto relación entre las bacterias de la boca y, por ejemplo, las enfermedades como diabetes o incluso algunas enfermedades cardiovasculares. Sobre todo pueden afectar cuando ya hay una infección en donde ya se va a otras partes, se disemina esa infección a otras partes del cuerpo, sobre todo a problemas del corazón, como puede ser pericarditis, endocarditis, o puede ser inclusive ya una infección en el cerebro, como por ejemplo meningitis. Esos son los problemas que más puede haber, que pongan en riesgo la salud de inclusive la vida. Bueno, el problema que hay en la boca es que se hace algo que se llama placa bacteriana, que es un conjunto de bacterias y como una matriz que se adhieren muy fijamente a los dientes y solo se pueden quitar mecánicamente. Entonces, esas bacterias, cuando se acumulan en exceso en la boca, pueden migrar a otros lados. Por ejemplo, en el corazón se han encontrado relación de la acumulación de placa bacteriana con infartos o con cardiopatías, incluso la gente que tiene prótesis en las piernas o igual alguna válvula, allá migran las bacterias. Pues muy interesante lo que acabamos de ver con nuestros compañeros estudiantes de aquí de la misma universidad. Y bueno, doctora, queremos saber qué opinó de este sondeo. Bueno, nuestros muchachos nuestros estudiantes obviamente, tienen unas materias que se llaman básicas odontológicas y básicas médicas. Entonces, todas estas materias refuerzan al alumno a lo que va a ser la atención integral del paciente. Entonces, cuando nosotros revisamos a un paciente y van específicamente para la salud bucal, pues no vamos a ver solamente la boca del paciente. Debemos entender al paciente como un conjunto y la boca como parte de ese conjunto. Entonces yo siempre les digo a los muchachos, no nos llegan bocas con patitas, ¿no? Nos llega todo el paciente en un conjunto que debemos de analizar todo lo que hay alrededor para entonces nosotros poder entender qué es lo que está ahí en la boca.
Cuando hacemos un interrogatorio y el paciente nos dice que tiene una enfermedad preexistente, ya prácticamente nosotros tenemos que estar pensando qué es lo que nos podemos encontrar en boca y en qué es lo que tenemos que poner más atención para poder nosotros llevarlo, pues obviamente, al éxito de su tratamiento. Muchas veces los pacientes llegan, por ejemplo, llegan pidiendo que quieren una prótesis, pero yo siempre les digo, ¿no? A manera de broma a mis alumnos, nadie se muere de chimuelo. O sea, yo no he escuchado en un acta de función que diga se murió porque no tenía dientes, pero sí se murió porque tenía un proceso infeccioso, porque traía una neoplasia, porque se diseminó un absceso. Entonces, la condición sistémica del paciente, aunado a una mala salud bucal, pues evidentemente nos van a llevar a una complicación importante que no queremos. Entonces, realmente, cuando un paciente, su objetivo es ir por una prótesis, tenemos que llevarlo al éxito del tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está? Y primero tratar los focos de infección y entonces ahora sí poder llevar a poner la prótesis, ¿no? O lo que llegue a necesitar, o lo que ellos ¿no? requieran. Claro. Por eso siempre, cuando los revisamos, les hacemos un plan de tratamiento. Un buen diagnóstico siempre nos va a llevar en orden, ¿no? Yo siempre les digo, el desorden genera caos. Entonces, si yo no tengo una buena salud bucal, pues no voy a tener éxito en ninguna de mis prótesis, que realmente es lo que busca el paciente por estética, por función, pero al final de cuentas la base es que tenga una excelente salud y una condición bucal pues sana, lo más que se pueda. Así es. Pero bueno, nuestro tema, que está relacionado con lo que es enfermedades crónicas, nos gustaría que, bueno, nos dijera también qué podemos entender por estas enfermedades crónicas. Bueno, ¿podría darnos algún ejemplo? Claro que sí. Las enfermedades crónicas van a ser enfermedades que, como su nombre le dice, se llaman crónicas porque son de larga duración. Nos referimos a larga duración, quiere decir que son enfermedades que van a durar meses, años. Es, por ejemplo, diferente a que un paciente tiene una gripe que se va a curar en 2 semanas. Claro. Pero, sin embargo, una enfermedad crónica pues puede durar con el paciente meses, años o incluso toda la vida. Entonces, una condición que siempre, algo que vamos a tener en cuenta en una enfermedad crónica es que la enfermedad va a ser progresiva. Es decir, no se le va a quitar al paciente. Es muy difícil o imposible que el paciente se cure, pero que va a tener, aunque no se cura, eso no quiere decir tampoco que sea grave. No siempre va a ser grave. Significa que va a estar controlada, lleva un control médico de toda la vida y, por supuesto, también conlleva a un estilo de vida diferente. Si yo soy un paciente diabético, por ejemplo, o ese es un ejemplo de una enfermedad crónica, la diabetes, pues soy un paciente diabético, pues obviamente voy a modificar mi dieta, voy a modificar mi estilo de vida con ejercicio, voy a modificar mi estilo de vida al consumir ya medicamentos porque me están tratando y que van a ser para toda la vida. Sí. A veces nos llegan pacientes a la consulta y nos dicen, pues yo era diabético y pues ya me regulé mi glucosa y ya dejé de tomarme el medicamento. No, porque obviamente pues no se va a curar. Es como aquel paciente también que es hipertenso. La hipertensión no se va a curar, la hipertensión se va a controlar. Entonces, esa es la definición de una enfermedad crónica, de larga duración que se controla, más no necesariamente que se va a curar. Eso es lo importante, ¿no? O un paciente con cáncer. Un paciente con cáncer sabemos que es un paciente que lleva mucho tiempo, que probablemente pueda llegar al éxito, pero que también toda la vida tiene que ser revisado porque hay una posibilidad de que pudiera tener, por ejemplo, que volviera a presentarse. Entonces, a eso es a lo que le vamos a llamar enfermedad crónica. ¿Cuáles son las que más vemos? Diabetes mellitus, pacientes hipertensos, asma, pacientes con una insuficiencia renal, pacientes con una enfermedad cardíaca crónica, pacientes con lupus eritematoso, con líquen plano, con esclerosis múltiple, etcétera, ¿no? Hay muchísimas. Muchísimas. Y a lo mejor nos podríamos llevar todo el programa y no acabamos de mencionarlas. Sí, ¿verdad? Son las más comunes. Y teniendo esto como antecedente, ¿cuáles son las principales enfermedades bucodentales? Que ya, bueno, vimos un poquito en el sondeo, pero ¿cuáles serían como las principales? Que como dice, ahí me imagino que también una amplia... Claro que sí. Pues vamos primero pues a felicitar a nuestros alumnos que participan y que parece que sí están agarrando la onda en las clases. Que saben un poquito. Y entonces definitivamente el número uno, la enfermedad número uno bucodental definitivamente es la caries, seguida por enfermedad periodontal.
por maloclusiones. Las maloclusiones se refiere a la posición que tienen los dientes dentro de los maxilares, que el paciente, pues obviamente para eso hay también una especialidad donde se van a tratar de arreglar eso. La presencia de otras lesiones, como pueden ser quistes, tumores o incluso cáncer en la cavidad bucal. Claro. Son las lesiones. Otras van a ser a las que están asociadas a la mala higiene bucal. Tenemos lesiones que se van a presentar como respuesta a la presencia de placa entobacteriana, como mencionaron los muchachos, y que están en el grupo de las enfermedades periodontales. Así es. Sí. Doctora, vamos a seguir hablando sobre Claro este sí. tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Inicia espacio publicitario. Cada amanecer es una oportunidad para servir, para aprender, para crecer. Descubre tu vocación. Estudia con valores, tecnología y orgullo de ser mexicano. En la Universidad Naval formamos líderes que protegen con honor el mar y la nación. Inscríbete hoy. Para más información, visita la página www.gov.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Gallos, en la UA todos los campus cuentan con un sistema integral de videovigilancia. Este esquema cuenta con más de 500 cámaras y tecnología innovadora que nos permite monitorear varios puntos estratégicos de la universidad para asegurar una estancia segura. Los ciclovigilantes conformamos un equipo operativo de respuesta inmediata. Realizamos recorridos en Ciudad Universitaria y estamos listos para auxiliarte en diversas situaciones. No olvides que la seguridad es una responsabilidad compartida. Por ello te animamos a utilizar los programas en materia de seguridad de forma responsable. La universidad la hacemos todos. En UATV estás viendo. Hola, yo soy Maritza Palacios y los espero en nuestra siguiente emisión con las relaciones sexoafectivas, que va a estar súper interesante. No les conviene perdérselo. Por la señal de UATV, luz que transforma tus sentidos. El arte no solo se ve, se vive, se siente y se comparte. Aquí los creadores abren las puertas de su mundo para mostrarnos la pasión que los inspira y la obra que los define. El oficio del artista, el arte contado por sus protagonistas. Luz que transforma tus sentidos. Y termina espacio publicitario. Pues estamos de vuelta aquí en Cuidando mi Salud. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando acerca de esta salud bucal y su relación con las enfermedades crónicas. Ya hablamos un poquito, la doctora nos explicó sobre qué son estas enfermedades crónicas, pero antes de continuar con nuestra información, vamos a ver una pequeña cápsula sobre la relación entre las enfermedades sistémicas y las bucodentales. Vamos con el contenido. Las enfermedades sistémicas se pueden manifestar en boca también. Las principales en México pues es la hipertensión arterial y la diabetes. Estas se van a manifestar, bueno, comparten varias características entre ambas. Principalmente la serostomía, que es la disminución en la producción de saliva. Esto nos va a ocasionar la halitosis, que es tener mal aliento. Posteriormente, como vamos a producir menos saliva, nos van a aparecer como más caries. Y pues también vamos a como que cambiar el pH de la boca. Por esta disminución de saliva podemos obtener candidiasis oral y pues también nos puede afectar esto en las encías, y al disminuirse las encías nosotros vamos a ir perdiendo hueso, lo que va a hacer que nuestros dientitos se vayan como aflojando, incluso a tal grado de perder los órganos dentales. Y también característico de la diabetes es que los pacientes tienen como un retraso en la cicatrización. Entonces es muy importante que para estos pacientes pues tomemos en cuenta que si vamos a realizar alguna extracción o algún procedimiento como más pues que se ocupe utilizar bisturí, pues sí hay que realizarle pues varios estudios y pues que sí hay que tenerlos como en muchísima observación.
Bueno, y también algunas afecciones de boca pues nos pueden afectar alrededor de todo el cuerpo. Por ejemplo, si algún paciente presenta algún absceso, es decir, que se acumulan todas las bacterias dentro del diente y esto nos va a ocasionar como una inflamación. Estas bacterias buscan como una salida del diente porque el diente es demasiado rígido, entonces empieza a ir como a los tejidos blandos alrededor de encía y ya cuando es demasiada la carga, estas bacterias empiezan a recorrerse, incluso pueden llegar a seno maxilar, pueden llegar incluso hasta el cerebro, la carga bacteriana. Y si es tanta bacteria, pues ya puede correr por el torrente sanguíneo e incluso llegar al corazón y pues causar varias afecciones graves para el paciente. Es muy importante que todos los pacientes vayan a su chequeo. Lo más importante es la prevención, tanto con el médico estomatólogo como con el médico general, para evitar muchas enfermedades sistémicas, tanto en la boca. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, la verdad con excelentes recomendaciones para cuidar nuestra salud bucal y cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada. Pues, sobre todo que el tema, es esta parte de las enfermedades crónicas y la salud bucal. Entonces, ¿qué tan común es que las enfermedades crónicas afecten nuestra salud bucal y viceversa? Muchísimo. La condición de la enfermedad sistémica ya, como dijimos, la tiene el paciente toda su vida, ¿sí? Entonces ya es un proceso que está instalado y que obviamente le va a generar un tratamiento y un control. Si un paciente no se controla en su medicación, no se controla en su estilo de vida, por ejemplo, el paciente está tomando bebidas azucaradas, está tomando un exceso de sal, por ejemplo, hablando específicamente de diabetes, o estamos hablando de hipertensión. Entonces, ya de por sí los medicamentos que toma van a producir cambios que van a afectar a la cavidad bucal. El proceso inflamatorio más el desorden que se pudiera llevar van a afectar a que el proceso inflamatorio, que si por ejemplo tenemos un paciente que ya tiene de por sí enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal se va a agravar en un paciente diabético. Algunos agentes, algunos medicamentos que se utilizan para la hipertensión producen resequedad bucal, es decir, serostomía. Sí. Entonces, la saliva, como sabemos, es un elemento que va a ayudar a la autolimpieza de los dientes, pero cuando disminuye la producción de saliva, pues entonces va a ser un paciente que va a tener un mayor número de caries. Es un paciente que se va a agravar su condición gingival y periodontal, entendiendo como periodonto a todos los tejidos que soportan al diente, que son encía, que va a ser el hueso. Entonces va a ser un paciente que ya tiene una enfermedad, más los medicamentos que toma, más su mal cuidado, entonces van a agravar la enfermedad bucal. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Si un paciente, por ejemplo, tiene un proceso infeccioso que a lo mejor en cualquier otra persona pudiese ser más controlado, en un paciente que no lleva un control, pues va a ser un factor que va a acelerar el proceso y que se puede diseminar a otros sitios. Todos los pacientes siempre cuando ingresan y sabemos que es un paciente que les ponemos una nota, es un paciente que es hipertenso, es un paciente que trae alguna enfermedad crónica, cualquiera, diabetes o asmático. Entonces, por ejemplo, también el paciente que es asmático está utilizando broncodilatadores. Los broncodilatadores son inhaladores que pasan también por la boca, pues también van a modificar la condición tanto dental como de la mucosa. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Es importante que el paciente cuando ingresa, nosotros no somos adivinos, entonces es importante que el paciente cuando vaya a la consulta vaya con la confianza de decirnos y de informarnos lo que tiene, porque es para el bien de él, es para que sea mejor atendido y que tenga mejores resultados. Claro. Entonces las enfermedades sistémicas, las enfermedades crónicas, claro que van a repercutir y las enfermedades bucales van a ser agravadas por estas condiciones preexistentes. Así es. Claro, y bueno, importante que mencionó la diabetes, justo la siguiente pregunta va dirigida a qué es la diabetes mellitus y cómo afecta nuestra salud bucodental. Claro que sí. La diabetes es una enfermedad metabólica en donde vamos a tener un problema que va a ser el incremento de la glucosa en sangre. Ahora, la diabetes mellitus se divide en dos, que es la diabetes mellitus tipo 1, donde yo voy a tener una deficiencia por parte de las células que sintetizan a la hormona y no tengo la capacidad para sintetizarla. Esto casi siempre se va a presentar en gente joven, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 está más relacionada a obesidad y se presenta en gente adulta. Aquí podemos tener una disminución en la producción de la insulina,
¿sí? Por simplemente una disminución. Entonces, por eso se puede controlar con medicamento, como puede ser, en este caso, la metformina o alguno de los medicamentos nuevos que se están utilizando. Mientras que el paciente con diabetes mellitus tipo 2, casi siempre hay que administrar la insulina al paciente. ¿Sí? Ok. Y me preguntabas cuáles son las manifestaciones bucales o cómo lo empeora. No entendí bien esa pregunta. Bueno, ¿cómo afecta realmente la diabetes mellitus a nuestra salud bucodental? Se ha comprobado que al incrementarse la disponibilidad de glucosa en sangre y teniendo una enfermedad preexistente, pues es un azúcar que para el fin de cuentas las bacterias pues están en un paraíso. Sí. Se incrementa la condición inflamatoria, más las bacterias están en lugar importante donde empiezan a proliferar. Entonces, algo que yo voy a tener siempre en un paciente diabético que no está siendo controlado es el hecho de que todos los procesos inflamatorios se empeoran. Gingivitis, periodontitis, que un proceso como puede ser un absceso, pues entonces va a ser se va a desarrollar más rápido que en otro paciente común y corriente, ¿no? Entonces, siempre en los pacientes diabéticos tenemos esa alerta, ¿no? Voy a hacer algún procedimiento y entonces tengo que checar si ese paciente está siendo controlado o no y qué complicaciones puedo tener con él. Puede tener incluso en procedimientos quirúrgicos, también va a ser un fenómeno una condición que nos va a prolongar el tiempo de cicatrización o la puede complicar. Sí. Entonces es necesario que el paciente tenga controlada como la diabetes para que sea tratado o se puede... Esa es una muy buena pregunta. Soy paciente diabético y de antemano sé que no me controlo, porque el paciente lo sabe. Puede llegar diciéndote que lo hace, pero no es así. Es una pregunta muy, muy importante porque no importa. O sea, si el paciente está descontrolado, requiere de atención. Repito, si tenemos un paciente que tiene un absceso importante y obviamente se puede diseminar a otros sitios, pues eso conlleva el riesgo de la vida del paciente. Entonces, el paciente se puede tratar. Va a ser más complicado tratarlo, pero eso no significa que no va a ser tratado. Al contrario, debemos de tratarlo. Entonces, lo ideal es que tuviéramos pacientes sumamente disciplinados, bien controlados, pero en la vida real esto no va a ser así. Siempre, y yo creo que es hasta cierto punto, pues natural que el paciente se aburra de la dieta, que quiera estar comiendo cosas que no debe de comer, ¿no? Y que sea difícil modificar sus hábitos. Hoy sabemos en nuestro país que el índice de obesidad es altísimo. Entonces, el tratar de controlar a un paciente y decirle que no coma con prohibiciones, pues ahora el objetivo es ya no tratar de prohibir, sino decir qué debe de comer de manera inteligente. ¿Sí? Pero no es una condición para no tratarlo. Cuando el paciente llega y nos damos cuenta que no está controlado, le vamos a mandar a hacer estudios. Los estudios que le vamos a mandar a hacer es para saber sus niveles de glucosa. El paciente ingresa a la consulta, tomamos la presión arterial y la trae elevada. Entonces, esto va a conllevar a que lo mandamos y a lo mejor, por ejemplo, el paciente requiere una extracción. Hay que hacer tratamientos profilácticos previos, es decir, les vamos a mandar antibióticos, les vamos a mandar algunos medicamentos que nos permitan y nos facilitan poderlo tratar. Pero no es una razón por la cual no lo vamos a atender. Por el contrario, debemos de tener más atención. Así es. Sí, siempre tratarlos, pero efectivamente tomando en cuenta todos estos factores. Todos estos riesgos que nos van a poder complicar el tratamiento. Que compliquen. Ahorita que estamos hablando de los diabéticos, sabemos que una afección o algo que sucede mucho es que llegan a caerse los dientes. ¿Por qué sucede esto? La presencia de glucosa en sangre también acelera muchos elementos del proceso inflamatorio que provocan también. Hay muchas sustancias químicas que se liberan que también sirven como estimulantes para células que también se encargan de destruir hueso. Hay un punto importante que debemos de aclarar. Esto es un proceso, es una función compleja que voy a tratar de explicar de manera que lo entienda el público en general. Miren, los dientes hay que tener en cuenta que una vez que se forman ya no van a tener cambios. El único cambio que pueden tener es externo, que coman azúcar, que se desmineralizan. Pero de pronto escuchamos a las embarazadas que dicen, ay, pues ¿por qué, hijo, perdí un diente? Me absorbió todo el calcio. No. Los dientes una vez formados ya no hay forma que se recambie los minerales, pero el hueso sí.
Entonces, los dientes que son permanentes y que me van a estar acompañados durante el resto de mi vida, pues entonces tienen una separación con el diente y el hueso, hay una separación que se llama, es un ligamento. Este ligamento que sirve como un colchoncito que amortigua cuando mastico, los que van a hacer fuerzas tanto verticales como horizontales y oblicuas, van a amortiguar esos movimientos. Entonces, cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio, se inflama el ligamento. Se inflama la encía, que también va a tapar exclusivamente al hueso y a la raíz, al hueso y a la raíz que forma parte del diente. La encía cubre a la raíz y al mismo tiempo al hueso. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, empiezan esas sustancias químicas que se liberan, pues van a estar tratando de amortiguar la formación de hueso y lo que se desgasta y otras que lo forman. Entonces, ¿qué va a suceder con un proceso inflamatorio? Que las células que se encargan de desgastarlo exceden a la capacidad de formación y entonces por eso se empieza a destruir. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que un paciente esté controlado en su enfermedad para que entonces el proceso inflamatorio se detenga. Ahora, importante, una vez que se ha perdido una gran cantidad de hueso, pues va a ser muy difícil recuperarlo. ¿Sí? Entonces, por eso dicen, bueno, la encía y el hueso se bajó. Bueno, sí, ya a lo mejor ya no, a veces podemos poner injertos, pero no siempre van a funcionar. No podemos formar una cantidad excesiva de hueso, porque es algo también que no se va a poder lograr, porque ya no hay un aporte. Yo puedo colocar un bloque importante de hueso, pero ¿quién lo va a nutrir? Si los nutrientes están acá abajo y el bloque queda acá arriba, pues se va a perder la mayor parte que no alcanza a ser nutrida. Entonces, una vez que se perdió, pues lo que queda, lo que vamos a tratar es de rescatarlo. Pero si la pérdida es muy grande y hay excesiva movilidad, yo siempre les digo a los alumnos, somos doctores más no nazarenos, no hacemos milagros. Entonces, también hay que entender que si la movilidad dental es demasiada y se perdió demasiado hueso, pues entonces los va a perder. Pero al final de cuentas, pues hay manera de reponerlos a través de las prótesis. Repito, nadie se muere porque se le cayeron los dientes, pero el proceso que queda, se puede morir más de una infección. Entonces nos importa más tratar esto, rescatarlo y al final de cuentas recuperarlo con alguna forma de prótesis, que hoy hay muchísimas cosas. No, y la tecnología en eso que ha avanzado muchísimo. Así es. Pero muy importante conocer todos estos procesos, pero en un momento continuamos con nuestra conversación. Muchísimas gracias. Los invito a que no se despeguen, están viendo Cuidando mi Salud. Inicia espacio publicitario. Cuando la música suena, la universidad vibra. Polifonía, el espacio donde los escenarios de la universidad se llenan de talento y pasión. Diferentes estilos, diferentes voces. Una sola experiencia. Polifonía, la música universitaria que nos une. Luz que transforma tus sentidos. En UATV estás viendo. ¿Te sientes abrumado? ¿Confundido? No estás solo. Entremente, el programa que estabas esperando llega para iluminar el camino hacia tu bienestar mental. Y termina espacio publicitario.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud. Bueno, ahorita hicieron este cambio nuestras conductoras. Ahorita está Ana Paula. Hola, Ana Paula. Hola, Moni. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Mande? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí, muy agradecida de estar aquí nuevamente. Y bueno, amigos, es momento de ir a una cápsula. Su nombre es Importancia de la higiene bucal. Vamos a verla y ahorita continuamos con esta platiquita. La importancia de la higiene bucal nos permite prevenir enfermedades de la boca y de los dientes, que por ejemplo puede ser caries, inflamación de las encías e incluso degeneración de hueso y encías. Algunas de ellas deben de tratarse con mucha anticipación o con mucho tiempo de cuidado en el tratamiento. Lo más importante es el cepillado dental, que es la técnica de barrido, que es los dientes de arriba hacia abajo, el cepillado, y los dientes de abajo hacia arriba, incluyendo las caras oclusales, que es donde masticamos, y la parte de adentro de los dientes. Incluso también es importante cepillar la lengua. También es importante el uso de hilo dental, que nos da un alcance a donde el cepillo no llega, y también nos va a ayudar a prevenir las caries y la inflamación de las encías. Algunos auxiliares que podemos utilizar, además del hilo dental y el cepillo, es el enjuague bucal, siempre y cuando no tenga alcohol, pastas con flúor que tengan de 1100 a 1500 partículas por millón, y esto va a causar un buen efecto dentro de la salud bucal. También es importante que llevemos un chequeo cada 6 meses máximo con el dentista o el médico estomatólogo para tener un control de las enfermedades periodontales o simplemente para evitar que se acumule sarro. Y a manera de recomendación, sería bueno tener un cepillo de cerdas suaves, se cambia cada 2 a 3 meses, e incluso si estamos enfermos de algo, es bueno cambiarlo a uno nuevo. También debemos de recurrir a nuestras citas con el estomatólogo o el dentista de 3 a 6 meses para mantener el control y además cubrir algunas necesidades, ya sea de algún dolor que estemos teniendo. Y bueno, pues tener siempre nuestra higiene bucal, el cepillo dental, el hilo dental, cepillar nuestra lengua, colutorios sin alcohol, y es todo. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, bueno, que son pasantes que estuvieron el semestre pasado en la unidad médico-didáctica que nos dan esta gran información. Continuamos con la entrevista a nuestra invitada. Continuamos, doctora. Hay un término que luego escuchamos en ustedes, los odontólogos, que bueno, es la litosis. Y bueno, ¿qué es la litosis? ¿Y puede la diabetes ser causa de halitosis? Claro que sí. La litosis es el mal aliento, ¿sí? El paciente diabético tiene un olor característico. Cuando el paciente está descontrolado, les llamamos que tienen altos índices cetónicos, es decir, hay muchos elementos que están disueltos en la sangre que provocan entonces ese olor característico que llamamos a manzana podrida. Oh, sí. ¿Sí? Entonces, ese olor característico es muy común en los pacientes diabéticos. Ahora, si aunado con eso ya el paciente es controlado y además tiene una enfermedad periodontal previa, pues las bacterias que se encuentran en la boca formando parte de esa enfermedad van a provocar entonces un mal aliento. Entonces, pues el mal aliento también puede ser no solamente por causas locales, es decir, porque hay una mala higiene, también pueden ser por factores sistémicos, como pudiera ser el paciente diabético, o puede ser también por algunas otras condiciones sistémicas, como aquellos pacientes que sufren de enfermedades hepáticas. Sí. Entonces, a veces el paciente puede llegar y su principal causa de consulta sea, es que tengo mal aliento, pero el mal aliento puede ser producido por un factor local que nosotros podemos resolver tratando la enfermedad local, o bien puede ser por un proceso sistémico, ¿no? Otra de las cosas que puede provocar halitosis puede ser también la necrosis pulpar. Una caries profunda que provoca entonces la muerte de la pulpa, pues obviamente es muy característico el olor en el paciente a necrosis,
También tenemos algunas otras enfermedades sistémicas que ahorita me vienen a la cabeza, como algunas enfermedades dermatológicas, como puede ser el lupus eritematoso, como puede ser líquen plano, que muchas veces, algunas de ellas, o pénfigo, que se producen ampollas en la boca y que al romperse nos van a provocar úlceras que también en un momento dado pueden provocar un olor fétido. Claro. ¿Sí? Y bueno, doctora, ¿qué es la xerostomía y de qué manera la artritis reumatoide afecta en este padecimiento? Mira, la xerostomía es un término que nosotros vamos a utilizar para referirnos a una disminución en la producción de la saliva. Más o menos en promedio, nosotros cuando hablamos, una de las funciones de la saliva nos permiten hablar. Cuando un paciente está en una condición, por ejemplo, emocional, ¿no? Está muy emocionado, está nervioso, etcétera, una de las cosas que siempre mencionamos es, se me secó la boca. Sí. Y sentimos como el labio se pega con los dientes, me causa problema hasta mover la lengua. Entonces, ese es un ejemplo para que el auditorio que nos está mirando sepan a qué nos referimos con xerostomía. La disminución en la producción de la saliva nos va a provocar este tipo de cosas, pero también ya había mencionado que también funciona como un agente de autolimpieza. Nos permite hablar, nos va a permitir también incluso percibir sabores. Entonces, el que te disminuya la saliva, entonces va a tener repercusión en esas funciones, pero también a la hora que nosotros pasamos el alimento, deglutimos cuando comemos, nos ayuda a que el alimento se pueda estar mezclando. Es la primera parte de la digestión, a que lo pasemos y se pueda deslizar fácilmente a través del esófago. Entonces, un paciente que tiene xerostomía, pues tiene dificultad para hablar, para percibir sabores de los alimentos, va a tener problemas para digerirlos, va a tener problemas para masticar, va a tener caries, se le va a agravar la enfermedad periodontal. ¿De qué manera está repercutiendo? Pues en todo, ¿no? Sí. El momento en que más producimos saliva es a la hora de las comidas. ¿Cuándo menos producimos saliva? En la noche. ¿Sí? Sí. Ahora, también vamos a entender que las enfermedades autoinmunes, como es la artritis reumatoide, es un proceso inflamatorio que dentro de sus muchos órganos a los que afecta, que pueden ser corazón, hígado, la piel, etcétera, vamos a encontrar entonces que también afecta a las glándulas salivales. Y obviamente al afectar las glándulas salivales, que son las que forman la saliva, pues evidentemente nos van a agravar el cuadro de xerostomía, es decir, de disminución de saliva en la boca. Entonces eso también es otra enfermedad crónica que también requiere del control médico para poder controlar. Ya como dije en un principio, no se van a curar, pero al controlarlo, entonces vamos a prolongar el tiempo de vida de nuestras glándulas salivales, lo más que se pueda. Sí, claro. ¿Sí? Que nos da calidad de vida, porque el problema de las enfermedades crónicas es que al modificar nuestra vida, al tener una medicación para toda la vida, pues entonces obviamente también va a modificar nuestro estilo de vida. Sí, sí, tener en cuenta todo esto, ¿no? Sí, es importantísimo. Doctora, ¿las enfermedades bucodentales pueden llevar a padecer un paro cardíaco? ¿De qué manera? Las enfermedades, se ha comprobado, sí, se han hecho numerosos estudios donde las bacterias de la boca tienen una capacidad de poder atravesar a través del torrente sanguíneo y alojarse en el corazón. Sabemos que la sangre forzosamente va a llegar a una terminal que va a ser la bomba natural que tenemos, que es el corazón. Entonces pasa a través de unas válvulas. Una de las cosas que suceden es que estas bacterias empiezan a alojarse alrededor de las válvulas. Entonces, si un paciente con enfermedad periodontal, que son unas bacterias agresivas ya de por sí para la boca, pues van a ser agresivas en cualquier parte del cuerpo. Entonces, se van a ir alojando, se van a ir pegando hasta ir cerrando la válvula. Entonces, el aporte de sangre que va a llegar al corazón, el corazón nutre a todas las partes del cuerpo, pero también se nutre a sí mismo. Entonces, algo que va a suceder es que paulatinamente este aporte de riego sanguíneo va a ir disminuyendo en el corazón y por ende puede producir un infarto. ¿A qué le llamamos infarto? Infarto le vamos a llamar a aquello que que está irrigado y que al dejar de irrigarse ya no tiene que consumir, entonces va muriendo. Se produce una isquemia en la cual el aporte sanguíneo empieza a disminuir y a ir matando, por decirlo de alguna manera, esas regiones localizadas del corazón. El corazón es uno y no hay manera de sustituirlo, entonces va por partes provocando esos infartos. Puede ser un infarto muy grande o puede ser localizado, pequeños, ¿no? Depende también de la cantidad de tejido que haya sufrido la isquemia, va a ser la cantidad de tejido que va a morir. Por eso va a depender la gravedad del mismo. La importancia de estarnos revisando constantemente. Entonces, la invitación es para todos. Todos tenemos boca, todos requerimos el cuidado. Así es.
Y bueno, ¿qué es el accidente cerebrovascular y cómo se asocia con la periodontitis? Bueno, en un accidente cerebrovascular también vamos a tener, si bien ya como expliqué lo del corazón, va a pasar lo mismo entonces con la irrigación de nuestra cabeza. Obviamente, tanto el tejido cardíaco como las neuronas son dos elementos que no hay forma de repararlas. Entonces, ¿cuáles son los sitios más sensibles para la falta de aporte sanguíneo? Evidentemente las neuronas son las más sensibles. ¿Cuál es la causa número 1 de lesión neuronal? Pues la falta de oxígeno. Entonces, la disminución en la concentración de oxígeno, que se llama hipoxia, pues entonces va a repercutir. ¿Lo que lleva la sangre? La sangre lleva oxígeno y lleva nutrientes. La primera parte, si yo tengo una disminución en el aporte de oxígeno, porque ahora mi sangre está siendo más gruesa, por decirlo así, más espesa, porque también ya tiene una gran cantidad de bacterias, pues obviamente se va a ir pegando en las arterias. Y esto disminuye el calibre de los vasos y por lo tanto la cantidad de sangre que llega a los sitios que nutre, como son el cerebro, como son las neuronas de ese sitio, pues van a provocar también isquemias de ese sitio. Por eso, dependiendo también qué región esté siendo afectada, pues los pacientes pueden tener diferentes resultados, como puede ser, dependiendo qué sitio, pues a lo mejor dificultad para hablar, a lo mejor se puede manifestar con la lesión de algún nervio específico, etcétera, ¿no? Pero siempre, pues van a tener una repercusión importante y que además no tiene vuelta. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, que ya no hay marcha atrás. Exactamente. Dicen por ahí. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Inicia espacio publicitario. Cinema Universidad presenta 78 Muestra Internacional de Cine, del 16 al 26 de febrero. 11 películas, distintas nacionalidades, 11 visiones particulares de la realidad a través de la lente. Auditorio Dr. Pedro de Alba, Ciudad Universitaria. Funciones 5 de la tarde y 8 de la noche. 78 Muestra Internacional de Cine. En efecto, es Cinema Universidad. UATV invita. Detrás de cada fotografía hay una historia, un instante que se detiene en el tiempo. En A Través del Visor, los artistas de la lente de nuestro estado nos invitan a mirar el mundo desde su propia perspectiva, desde su historia. A Través del Visor, luz que transforma tus sentidos. En UATV estás viendo. Si se habla de México, se habla de su gastronomía. Por eso no te puedes perder la coproducción con la Red de Medios Públicos de México, El Almanaque del Taco. Una serie donde se mostrará este peculiar platillo que caracteriza a nuestro país. El Almanaque del Taco, un placer para la vista. Y termina espacio publicitario. Y bueno, estamos de vuelta aquí en su programa Cuidando mi Salud. Recuerden que el tema de hoy es salud bucal y su relación con enfermedades crónicas. Y tenemos de invitada a la doctora Sara Angélica Montaño González. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta plática. ¿De qué manera las enfermedades bucodentales pueden incidir en las enfermedades respiratorias crónicas? Y también, si nos puede dar un ejemplo, estaría muy bien. Ok. Lo que les comentaba la vez pasada, al final de cuentas, el aire pasa por la nariz, pero también una de las cosas que va a suceder es que el aire también pasa de alguna manera por la boca. Entonces, todas aquellas enfermedades respiratorias, como vamos a poner un ejemplo, el asma. Todos los pacientes asmáticos van a tener ya problemas de un proceso inflamatorio de reacción a algún tipo de alergeno, que va a ser un elemento que le va a causar reacción.
¿sí? Hay incluso épocas estacionales del año donde pueden aseverarse, como puede ser el frío, como puede ser el calor en tiempo de primavera o en tiempo de verano, ¿no? Entonces, ya el paciente tiene una connotación donde hay un problema, o aquellos pacientes que sufren una enfermedad como puede ser el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De qué manera afectan a la cavidad bucal? De muchas formas. ¿Qué puede ser? La enfermedad periodontal. Se agrava la gingivitis, se agravan la caries. El uso de los medicamentos que utilizan, que ya había mencionado, por ejemplo, de los broncodilatadores, van a provocar entonces en los pacientes también efectos como pueden resequedad de la boca, como pueden ser también erosión de los tejidos. Entonces es muy común en los pacientes que presentan asma o que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el que el paciente tenga caries y que las bacterias que se encuentran ahí provocándola, pues van a aseverar o van a hacer más grave su padecimiento. ¿Sí? Otro de los pacientes también que otro de las cosas que siempre andamos poniendo hincapié es en el tabaco. ¿Sí? Nuestro sistema respiratorio se hizo para que pase aire, no para el tabaco. No tenemos provistos un sistema que nos ayude a metabolizar tabaco, ¿no? El humo del tabaco. Entonces eso también va a ser otra condición que agrava la enfermedad periodontal. Sí, nuestros dientes, nuestra boca y todo. Todo. Halitosis también va a provocar halitosis también. Así es. Otra enfermedad que, bueno, también vemos mucho es la neumonía. Bueno, de qué manera las caries y la falta de dientes aumentan significativamente el riesgo de padecer este mal. Recordemos que la cavidad bucal es el sitio, yo siempre les digo, es el sitio más contaminado. Incluso a manera burda, yo creo que la cavidad es más grave la mordida de un humano que ni siquiera la de un perro. Tenemos una gran cantidad de bacterias que mantenemos controladas, pero la presencia de un proceso inflamatorio como es gingivitis, enfermedad periodontal, la necrosis pulpar, van a hacer entonces que proliferen más bacterias que al ser excesivas, entonces en ese momento se vuelven patógenas. Su directa comunicación entonces con enfermedades previas, como puede ser un paciente asmático, como puede ser un paciente diabético, todos ellos estamos hablando de los mal controlados, de paciente hipertense con una enfermedad como EPOC, como puede ser artritis reumatoide, o cualquiera de las crónicas que acabamos de mencionar, pues fácilmente pueden ir a dar a los pulmones y complicar esta situación de inflamación y por ende, pues básicamente la neumonía va a ser causada por todos estos elementos que no se controlan y que nos van a causar complicaciones y obviamente residuos y moco dentro de los pulmones, ¿no? Ay, sí, así es. Y pues agravar. Así es, agravar todas estas condiciones. Así es. Sí. ¿Y a qué órganos y sistemas pueden afectar las enfermedades bucodentales? A todos. Corazón, pulmones, se van a ir directo también a lo que van a hacer, por ejemplo, los riñones, a hígado, pues prácticamente a todo. Por eso siempre les comento, ¿no? La cavidad bucal no está sola. Sí. Entonces, todo aquello, si estamos hablando de que viajan a torrente sanguíneo, pues nos van directamente a corazón, a hígado, a pulmones, a riñones, ¿no? Claro, somos entonces, un todo, finalmente. Un todo, ¿no? Ahora, también es una vía. También algunas lesiones que se presentan en boca pueden ir a repercutir a cualquiera de lo que forma parte del sistema digestivo. Entonces no nos va a extrañar, por ejemplo, que un paciente que a lo mejor tenga un tumor, una neoplasia en cáncer de boca, pues termine también en alguna parte del tubo digestivo, o también como formando parte de las metástasis que se van por vía sistémica, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué tipo de microorganismos habitan comúnmente en nuestra boca? Sabemos que pues también puede ser una comunidad de bacterias y un montón de cosas, ¿verdad? Sí, es un tema complejo que, bueno, por nuestro auditorio vamos a tratarlo de hacerlo más sencillo, ¿no? Pues tenemos bacterias que se van a encontrar en la boca, que como les digo es el sitio ideal. Sí. Tenemos la temperatura, es el sitio por donde pasa la comida, entonces ellas están felices, calientitas y comiendo. Claro. Entonces ahí proliferan. Cuando yo tengo una salud bucal adecuada, esas bacterias se mantienen controladas. Las bacterias pueden ser de dos tipos, aquellas que resisten el oxígeno y aquellas que no lo resisten. ¿Cuáles van a ser las más graves y las más comunes? Las que están implicadas en el mayor número de procesos patológicos, las anaerobias, es decir, aquellas que no resisten el oxígeno. Uno de los microorganismos más frecuentes que afectan y que se han encontrado en la enfermedad periodontal es una bacteria que se llama Actinomyces.
Hay también diferentes tipos, ¿no? Podemos encontrar algunas otras bacterias que también pueden formar parte, pero también tenemos elementos o tenemos microorganismos oportunistas. Un microorganismo oportunista común es Cándida. Entonces es muy común que en los pacientes también que no tienen un control presenten esta forma clásica de candidiasis, que son lo que se conoce vulgarmente como algodoncillo, o que presentan boqueras, o que son portadores de dentaduras y que presentan enrojecimiento, ardor, y hasta incluso pueden referir al paciente hasta comezón. Entonces, hongos, bacterias son los más comunes que se puedan presentar como patógenos dentro de la cavidad bucal. Y también, si la condición previa lo favorece, pues obviamente se van a desarrollar con más facilidad. Claro, así es. Sí, y bueno, al viajar por el torrente sanguíneo a otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿los microorganismos de nuestra boca pueden generar enfermedades y padecimientos? Sí, por ejemplo, vamos a hablar a lo mejor no necesariamente de enfermedades crónicas, pero se me viene ahorita en ese momento a la cabeza. Hoy está muy de moda, por ejemplo, el hecho de que las enfermedades de transmisión sexual se presenten en la boca. Hoy las prácticas que se llevan a cabo de contacto orogenital pueden llevarlos. Por ejemplo, tenemos contactos o sitios de inoculación, por ejemplo, de sífilis, de gonorrea, del virus del papiloma. Entonces, claro que van a repercutir. Ahora, quiero dejar claro, por ejemplo, si estamos hablando del virus del papiloma, no todos los virus, hay muchísimos tipos de papiloma. Unos virus de papiloma van a producir específicamente papiloma escamoso o pueden producir verrugas y otros van a producir cáncer. Entonces, aquel que produce cáncer no va a producir papiloma. Aquel que produce papiloma no va a producir cáncer. Entonces, quiero dejar muy claro en esto, porque hoy tenemos mucho tipo de esas lesiones que se están presentando, o por ejemplo sífilis, donde la bacteria se va a diseminar a diferentes partes. Si no se controla y no se atiende a tiempo, pues obviamente nos va a dar la infección a sitios más alejados. Claro. Entonces, claro que va a repercutir. Muy bien. ¿Sí? Pues, doctora, nuestra entrevista, pues bueno, ya está en su recta final. Nos gustaría que nos diera una recomendación y bueno, todo está abarcando un poco todo este tema que hablamos el día de hoy. Ok, bueno, que sepan que a veces todas las enfermedades bucales suelen ser en muchas ocasiones el primer aviso o el primer sitio donde se presentan antes de manifestarse sistémicamente. Tenemos enfermedades que primero se presentaron en la boca y de pronto se presentan en otros sitios, ¿no? Entonces son señales de alerta. Quiero recomendar al auditorio que no tenga pena. Muchas veces no acuden a la consulta porque les da pena. A veces nosotros tratando a los pacientes nos dicen, ay, doctora, pero no se vaya a asustar de lo que encuentre. Realmente nosotros no estamos hechos para asustarnos, estamos hechos para resolver los problemas. Entonces, que acudan de manera temprana e inmediata, porque muchas veces se dice, el dentista es caro. No, caro no es el dentista, caro es el descuido. Así que a lo mejor haber hecho una limpieza o un cepillo dental es más barato que hoy tener que poner una corona. Entonces, los invitamos a que acudan a nuestro servicio, donde hacemos una revisión exhaustiva. Hoy pronto tendremos sorpresas, está por lanzarse una campaña de detección oportuna de cáncer en boca a nivel nacional por parte de la UNAM, y ya la Autónoma de Aguascalientes ya nos invitaron. Entonces, pues es importante que los pacientes acudan, y cualquier cosa rara que vean en boca, pues acudan sin dudarlo a nuestra universidad para que los podamos atender. Contamos con los mejores especialistas, y si no lo pueden hacer los muchachos de licenciatura, pues entonces tenemos las recomendaciones para con quién puedan ir a atenderse. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Pues la invitación ahí queda para atenderse. Recuerde, como bien lo dice la doctora, es más caro no atendernos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Sara Angélica Montaño, agradezco a Dani Ortiz, que estuvo anteriormente, y a Ana Pau también por haber estado con nosotros. Y bueno, ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. El próximo programa tendremos primeros auxilios ante emergencias cardiovasculares. Vamos a ver a qué se refiere este tema. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos en el próximo programa.
Esta es una producción de UATV. UATV, luz que transforma tus sentidos. Hace más de 50 años, don Humberto Martínez de León se presentó en el centro de Aguascalientes para invitar a la ciudadanía a sumarse al proyecto de una universidad en el estado. Hombres y mujeres de trabajo, a todos aquellos que quieren un mejor futuro para sus hijos. De entre la multitud, una viejecita ciega que se ganaba la vida tocando en las calles se acercó a don Humberto y le ofreció su violín, su único sustento. Así nació la UA. A 52 años de su fundación, es un ejemplo de lo que somos todos juntos. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia. Desde la UA, el talento y la vocación se ponen al servicio de las comunidades. Estudiantes intervendrán en localidades de Jesús María y Aguascalientes para impulsar proyectos de desarrollo social con enfoque humanista. Estas acciones fortalecen la visión universitaria y reafirman el trabajo social como motor de cambio. UATV Multiplataforma. Síguenos. A continuación, en UATV. UATV presenta. El siguiente programa es Clasificación A, apto para todo público. Bienvenidos a Revolucionaria. Soy Clara, su anfitriona, creada con inteligencia artificial para guiarlos a través de los fascinantes avances tecnológicos de nuestro tiempo. En cada episodio, exploraremos cómo la ciencia y la tecnología están transformando nuestro mundo. Yo soy Clara, del acrónimo, conductora lógica de asistencia y respuesta automática. Fui creada por Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, para el noticiero científico y cultural. Estoy aquí para llevarlos a través de este emocionante viaje de conocimiento y tecnología. La inteligencia artificial vista por una inteligencia artificial. Este programa es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas